Con nuestro economista de cabecera, catedrático, educador Fabricio Gómez Mazara, vamos a conversar, amigas y amigos, sobre la inflación en Estados Unidos, su relación también con el precio del petróleo, las medidas que en materia macroeconómica va tomando nuestro gobierno para tratar de garantizar la paz social y la convivencia pacífica a través de la importantísima función de la economía. Fabricio, bienvenido, es un placer recibirte nuevamente en esta Buenas tardes, casa. don Fabricio, bienvenido. Ya de invitado no tiene nada, él es contertulio del espacio. Sí. Encantado de verlos y escucharlos, chicos, como siempre. Siempre un honor para mí. Cuéntanos sobre la inflación en los Estados Unidos y me gustaría hacer la salvedad de que siempre vamos sobre este tema porque Estados Unidos es un país que incide de manera muy directa en la manera en que se mueve nuestra economía. No es casualidad. Claro, nuestro principal socio comercial y además está el viejo adagio de que cuando Estados Unidos estornuda, a Latinoamérica le da un proceso gripal. Entonces, ¿qué ha pasado en los Estados Unidos? Bueno, de acuerdo a la publicación de ayer, la inflación por primera vez se redujo o estuvo por debajo de lo esperado en 8.2, 8.3%. Y eso de alguna manera comienza a verse expresado por dos cosas. Primero, la caída en los precios del petróleo, porque la mayor parte de la inflación la provoca el aumento de la energía. Y otros aspectos como el tema de, luego del acuerdo entre Rusia, Ucrania y Turquía, de la salida del cereal de Ucrania, ha hecho que los precios de los cereales se reduzcan, que tiene un alto componente en la canasta alimenticia global. Y lógicamente las medidas de tasa de política monetaria que ha estado tomando la Reserva Federal. Eso es importante verlo en el siguiente contexto. Cuando uno ve los resultados, que hay que decir que en República Dominicana previamente se había publicado la cifra del IPC, que es la inflación mensual, y ya comenzaba a ceder la inflación doméstica para nuestro país, anunciado por el Banco Central. Y cuando uno ve ese resultado, uno dice, pero ven acá, nosotros tenemos más de 3 meses con un petróleo o con precios de derivados del petróleo subsidiado, y con subsidio de otras materias primas en la industria alimenticia, además de la política monetaria del Banco Central. Entonces, ahora cuando uno empieza a ver lo que ha pasado y lo que está pasando en otros países, es que uno puede dimensionar lo acertadas que fueron las políticas y la coordinación de la política macroeconómica, porque evitó que pasara lo que ha pasado en otros países de la región, que son resultados sociales indeseables. Miren, lo que está pasando en el mundo va a cambiar la geografía económica. Sí, hoy... Eso pues, desarrolla, porque eso suena interesante, un poco peligroso también. Claro, porque mira, ya es un hecho que hay una fragmentación económica global. Ya están prácticamente 2 bloques abiertamente contrarios, algunos países que todavía están pendulando entre ambos, pero el bloque va a ser Estados Unidos, Europa y Occidente, versus China, Rusia, la India y una parte importante de países de África y de Asia Central. Eso, miren lo que está sucediendo. Por primera vez hoy, un estudio publicó de que Alemania terminó con un déficit en su balanza comercial y de cuenta corriente por primera vez desde el año 1991, es decir, hace más de 30 años. La locomotora exportadora europea está vendiéndole menos al resto del mundo de lo que está comprando, y lo que está pasando es que el efecto de los combustibles está siendo tan alto, el efecto de la energía, que obviamente está afectando su balanza comercial. Pinky, ¿verdad? En su condición de español sabe que la Unión Europea va como va Alemania, porque Alemania es la locomotora de la Unión Europea y eso ya se está produciendo. En el caso de Japón también, pero esto no sucedía, y eso tiene que ver con el tema del petróleo, con el tema de la energía, la dependencia que tenía y que todavía tiene Alemania
del petróleo y el gas natural ruso es muy alta, y como ha aumentado por las sanciones que le ha impuesto Occidente, pues lógicamente el costo de producción de las empresas alemanas está muy alto, y automáticamente el precio final de los bienes y servicios también. Hace 3 días, el ministro de Economía de Alemania dijo que iba a reducir el impuesto sobre la electricidad, y eso implica una reducción de más de 10.000 millones de euros para el fisco, para evitar que los hogares sigan cargando fuerte con el tema energético. La situación no está fácil. Hasta ahora la Unión Europea es quien más ha cargado pesado en este cambio de la geografía económica global. Por eso digo que hay que revalorizar en su justa dimensión las decisiones, tanto en materia fiscal como de política monetaria, que se han tomado aquí, porque tuvieron la capacidad de anticipar lo que venía. Y ahora que la inflación comienza a ceder, estamos viendo la importancia de esas medidas. Lo digo porque hace poco lo que pasó en Panamá y lo que ha estado pasando en otros países de la región explican la razón de por qué nuestro país ha mantenido la paz social y la paz y la convivencia pacífica, que son la garantía de crecimiento económico y de inversión extranjera. Esas medidas, señores, han anclado las expectativas respecto del crecimiento económico, de la inflación, del déficit fiscal y de la cuenta corriente. Porque ya 7 meses después, este país ha crecido o está creciendo ligeramente por encima del producto potencial, y su nivel de inflación interanual se mantiene en un dígito, algo que dista mucho del promedio latinoamericano, sobre todo de las grandes economías como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, que tienen inflaciones altas y crecimiento, excepto Colombia, que se espera un crecimiento mayor, van a tener crecimientos muy débiles, incluso por debajo de su capacidad de crecimiento, el producto potencial. Y entonces eso hay que verlo en su justa dimensión. Ahora bien, ¿qué hay que acelerar? Yo escribí hace poco un tuit donde dije: la parte macroeconómica va bien y debe seguir. Y la parte macroeconómica es la política monetaria y la política fiscal, porque han actuado de forma coordinada. Es decir, aumento de la tasa de política monetaria más subsidios. Y eso ha permitido, entre otras cosas, que la inflación se mantenga en un dígito. Ahora, ¿cuál es la parte que hay que acelerar de forma urgente? La inversión social. La parte de la protección social a los grupos más vulnerables, porque obviamente... Entonces aquí te pido un paréntesis. Cuando hablas de protección social, y eso lo llevamos a lenguaje coloquial, lenguaje del gobierno, estamos hablando de proyectos, programas como Supérate, que te confieso que para mí el éxito sería que un país, mientras menos subsidio deba entregar, pues mucho mejor. Pero quizás es la coyuntura actual la que hace que uno escuche que cada cierto tiempo el gobierno anuncia que a través de Supérate, INESPRE, comedores sociales, hay X cantidad de ayuda que se va a entregar. ¿A eso es que te refieres cuando hablas de sus programas? Claro que sí, porque mira qué ha pasado. Esta inflación, como es una inflación en temas energéticos y en temas de materias primas vinculada a la alimentación, se ha concentrado fundamentalmente en el sector de alimentos y bebidas no alcohólicas. Ahí es donde la inflación ha pegado más fuerte. Está incluso por encima del promedio. Cuando el promedio es 9.42, lo que ha pasado es que en el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas es 13.3 interanual. En promedio, o sea, estoy hablando promedio, los promedios son medidas de tendencia central. Ahí hay que siempre entender que hay cosas que van a estar por encima y otras por debajo, pero en promedio es muy alto el tema de los alimentos, y por eso, como los más vulnerables han visto caer su poder adquisitivo, yo aplaudo las medidas que se están tomando, eso de los 1.500 pesos por una vez, pero miren qué pasa. La escuela, y a propósito del nuevo ministro de Educación, los programas de alimentación escolar
tienen un impacto importante en los sectores más vulnerables. Pero cuando los chicos salen de vacaciones, como lo están ahora hasta septiembre, ese programa de alimentación escolar tiene que suplirlo la familia con mayor gasto de bolsillo. Y si eso ocurre en un momento donde la inflación ha afectado el poder adquisitivo de esa familia, imagínense el esfuerzo adicional que tiene que hacer una familia con 3 niños o con 2 niños en edad escolar, que como no pueden ir a tener desayuno, almuerzo y merienda en la escuela, lo van a tener que buscar en sus hogares. Entonces esa situación complejiza más el tema alimentario. No sé si ustedes se recuerdan que en algún momento se habló de que se iban a hacer unos campamentos de verano en algunos sectores para aprovechar la infraestructura escolar y seguir distribuyendo alimentación. Porque es que ese programa tiene un impacto importantísimo en la reducción de la pobreza, porque es que garantiza la alimentación a la gente que no tiene nada, que tiene muy poco. Y ya, si en vez de 3 calientes, como dicen los dominicanos, usted tiene que buscar una sola, la familia se resiente menos. Ahora, si están en vacaciones y hay que buscar 3, es más difícil en medio de un proceso inflacionario como el que estamos viviendo. Entonces hay que actuar rápido. Ahí hay que actuar rápido, porque la tasa de espera en materia alimentaria es menor que en cualquier otra tasa, porque lo que estamos viendo es un proceso de deterioro importante, repito, en el poder adquisitivo. Entonces hay que actuar rápido. Y te digo, cuando uno mira la parte fiscal y la parte monetaria va muy bien, pero hay que gastar más recursos en mantener lo que tenemos hasta hoy, que es paz social y convivencia pacífica. Y eso depende mucho. ¿Y eso implica gastar en qué? ¿En seguridad? ¿En bonos de lo que sea? ¿Ayudas sociales? Mira, aquí hay un problema importante en el desempleo juvenil. Si bien es cierto que hay sectores que están creando empleo rápido y en porcentaje importante, como la zona franca, a propósito de que hoy el presidente estuvo en un evento del sector de zona franca, y el sector turismo, pues ese empleo que se está creando nuevo y un empleo formal no es suficiente para absorber a una cantidad de jóvenes donde el desempleo es mayor. Entre 15 y 24 años, el desempleo juvenil en nuestro país es más alto que el promedio de la región. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se podría hacer rápidamente? Fabricio, perdón, y ahí, ¿eso pudiera tener una incidencia en los niveles de delincuencia de esa franja de edad de la población? Sí. Debe ser. Yo no soy un experto en seguridad, porque no quiero entrar en esos temas, y tampoco quiero hacer como causa. Pero puede ser un factor detonante. Si un joven no encuentra empleo, no encuentra qué hacer, o sea, hay un refrán que dice que el ocio es el padre de todos los vicios. Claro. Lo que no quiero es revictimizar a la gente que por tener escasos ingresos ser vulnerable lo conviertan automáticamente. Claro, no, generalizar nunca, eso estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo.